Para mí Saramago es un autor clave para entender muchos de los problemas que se plantean la literatura y el arte en la época contemporánea. Porque al pensar al mismo tiempo en el trabajo literario y en la sociedad y la posibilidad de transformación y en la crítica social, lo que hace es encontrar un lugar ético, un lugar moral, desde el cual avanzar con su escritura, siempre desde el cuestionamiento. Eso es algo que me fascina, nunca desde la certeza, a pesar de que él tenía tan clara su posición, ¿no? Un tipo abiertamente comunista, comprometido con las causas sociales y demás, siempre sus libros te llevan al cuestionamiento, te llevan a repensar tu lugar, y al mismo tiempo él nos está contando cómo piensa su escritura, cómo piensa el impacto, cómo piensa aquellos fenómenos o aquellos momentos de la historia que han sido clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Me parece un tipo de una riqueza, la verdad, y ese volver a la idea del compromiso del intelectual, y no que, bueno, total, da igual lo que escribamos, y no da igual, porque alguien como él tiene millones de lectores y lectoras y puede transformar cabezas, puede transformar conciencias, puede hacerte cobrar conciencia de aquello que está pasando y que a lo mejor no habías pensado, ¿no? En ese sentido, a mí me parece un escritor clave, y yo reivindico como primer texto para acercarse a Saramago no sus novelas, sino su discurso del Nobel. Para mí, el discurso que él da al recibir el premio Nobel en el 98 es un texto excepcional, porque empieza desde un lugar que pueden compartir millones y millones de personas en el mundo. ¿Cuál es ese lugar? Recuerda cómo dice el comienzo. Dice: el hombre más sabio que yo conocí era analfabeta, era mi abuelo. Y entonces empieza a hablar de esa cultura de apego a la naturaleza, de amor. Acuérdate que cuenta además que el abuelo se despidió cuando sabía que se iba a morir, abrazó cada uno de los árboles de su huerto. Entonces plantea ese origen, que es un origen que cuántos millones de personas comparten en el mundo, y que implica que a ti, niña, niño, joven, que estás pensando qué hacer en la vida, de pronto un escritor que está ganando el Nobel te diga que viene de ese mundo de pobreza, de ese mundo campesino, y que ahí aprendiste lo más importante que sabes, ¿no? Entonces, en ese discurso, él da ese punto de partida, que es a la vez otra cosa que me interesa muchísimo, que es el punto de partida de la oralidad, porque finalmente la literatura que leemos en los libros se origina en la literatura oral, y la literatura oral sigue pasando todos los días. Cuando tu abuelita te cuenta un cuento, eso es literatura oral. Cuando tu madre te arrullaba, es literatura oral. Cuando las señoras se juntan a bordar sus huipiles o sus servilletas para después vender, eso es literatura oral, y él parte de ese origen humilde y de la oralidad, con lo cual de entrada te engancha, y debe haber millones de personas que pensaron en ese momento al escucharlo: oye, si él pudo, a lo mejor yo también puedo, ¿no? Y eso además te da la pauta y te da la respuesta de por qué pudo construir una obra con tanto compromiso social. No es un compromiso impostado, no es algo que estuviera de moda en algún momento, sino que el tipo realmente es vivencial, totalmente. Y dijo: este mundo yo lo conocí, ¿no? El mundo de ir a trabajar descalzo a la tierra, el mundo después de querer estudiar y no poder seguir estudiando, porque su familia no tenía recursos para eso, tuvo que hacer una carrera técnica, ¿no? Cuando él quería entrar a la universidad. Saber que todo eso, que era su origen, él tenía que combinarlo con la lectura, con los libros. Y hay una cosa preciosa que yo digo que hay que decirle a todas las bibliotecarias y bibliotecarios de México: aunque todo está en internet, el papel que juegan las bibliotecas, ¿no? Él decía: yo llegué a Lisboa y por supuesto no tenía dinero para comprar libros, y entonces iba a la biblioteca pública y ahí leía y leía y leía.
Imagínate un buen librero o librera que diga, mira, ¿qué edad tienes? 16. ¿Y qué te interesan los temas sociales? ¿Por qué no lees, qué sé yo, a Albert Camus, El extranjero? ¿O por qué no lees a Juan Rulfo? ¿No? Entonces, ahí hay una cosa que me parece de entrada como con una sensibilidad muy particular, ¿no? Esa es la mirada que yo siempre rescato para empezar a hablar de Saramago. Es ese Saramago el que me gusta, el que después es capaz de decir, me van a prohibir en mi propio país por escribir una novela como El Evangelio según Jesucristo, me voy, ¿no? No estoy dispuesto a someterme a esto, y decide irse a vivir a Lanzarote. Y entonces, desde ahí construir una especie de refugio en una isla pequeñísima, en un momento en que las redes sociales y el internet tampoco estaba tan desarrollado, y desde ahí convertir esa isla en el centro del mundo, en el centro del universo. En fin, soy fan. En cuanto tú le cuentas a las chavas y a los chavos que Saramago era uno de los personajes más solidarios a nivel internacional con el ejército zapatista, pues se enganchan y quieren saber quién era y qué decía. Quizás porque sobre todo la gente joven de pronto se asusta pensando que es una literatura ajena a sus intereses. Pero apenas se meten, si se lo cuentas bien, se van a meter, que es un poco la idea de esta mesa, ¿no? Contar qué es aquello que a nosotras y a nosotros, en este caso a Eduardo Antonio Parra y a mí, nos enganchó, que también éramos chavos cuando empezó, ¿no? Quizás no tan chavos como mis estudiantes, pero éramos por lo menos más jóvenes, eso seguro. ¿Y qué te puede llegar a enganchar? ¿Qué puede ser que te cueste más trabajo y cómo lo tienes que entender? ¿Y qué seguramente te va a súper enganchar y no vas a querer? Mira, yo te aseguro que cualquiera que haya leído el Memorial del Convento te puede contar la maravillosa historia de amor que es la que cuenta Memorial del Convento. Y habrá quien te diga, bueno, pero habla de la construcción y cómo en el medioevo la iglesia... Todo eso a mí, en el momento que la leí, ¿sabes qué me pasó? Así. En cambio, la historia de amor, dije, esto es, ¿no? Porque un amor que trasciende el tiempo, un amor que trasciende el espacio, bueno, en fin, todo lo que es Memorial del Convento, que es bellísima, a la vez de ser una crítica brutal, como siempre la hace él, a la institución eclesiástica, a esa iglesia que se siente todopoderosa y que busca moldear las conciencias de la gente. Pero yo creo que si lo sabemos contar bien, no hay quien nos enganche con Saramago, ya sea con la denuncia como en Todos los nombres, ya sea con esta parte amorosa o con la que yo me engancho más, tengo que decirlo, que es con la parte más poética. A mí, El año de la muerte de Ricardo Reis, para mí es uno de los libros más bellos que he leído. Ricardo Reis era uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, ¿no? Uno de esos personajes inventados que Pessoa convertía en seres reales, les creaba una vida, escribía los libros como ellos. Y él cuenta que leyó a Ricardo Reis cuando era muy joven y no sabía quién era y pensó que de verdad era un poeta de carne y hueso y no una creación de otro poeta que es Fernando Pessoa. Y cuando se enteró, bueno, se hizo fan, por supuesto, de Pessoa. Y es ese, ¿no? Es esa idea de que estás con un libro, con una historia, con un autor y vas a otro y luego a otro y luego haces lo mismo que hacía él, ir a escuchar a tu abuelo o a tu padre o a tu madre. Y entonces vas trenzando esas historias que han sido cotidianas para nosotras y nosotros, en un país como México, además, que tenemos una riqueza de cultura oral impresionante. Entonces, sentir que podemos recuperar eso y trenzarlo con un tipo que después se formó por sí mismo, que empezó a escribir ya bastante mayorcito, ¿no? Y a publicar muy mayor. O sea, sus obras empiezan a tener cierta repercusión después de los 60 años, pero nunca perdió ni la preocupación social,
sino todo lo contrario, ¿no? La fue fortaleciendo porque fue viendo el horror en que el capitalismo neoliberal transformaba nuestra realidad. No perdió el amor por la palabra literaria, sabiendo que la palabra literaria tiene características que no son las de la oralidad, que ahí hay un cambio. Te alimentas de la oralidad, pero la escritura es otra cosa, no es transcribir la historia que te cuentan tal cual, sino meter ese elemento poético que en el caso de Saramago es maravilloso y conmovedor, ¿no? Tiene una capacidad para contar eso y todo eso aparece en el discurso del Nobel. Por eso yo siempre recomiendo que empiecen por ahí, porque él mismo habla de sus novelas, cómo las fue creando, cómo siente que lo primero que hizo fue un fracaso y cómo fue encontrando su propia voz con los años. En la medida que nosotras y nosotros podamos contar lo que ha significado este autor y su literatura, yo creo que la literatura se transmite por pasión. El contagio va por pasión. Ahí no importa que te digan que tienes que leer a fulanita o a menganito. En realidad no te mueve nada si no escuchas a alguien que te dice, mira, ¿sabes por qué me encantó? Por esto, por esta historia de amor, por esta poesía, porque lo escuché hablar con el subcomandante Marcos y se me puso la piel chinita. Eso de pronto funciona mucho más a que te pongan no sé cuántos libros y te digan, hay que leerlo porque fue premio Nobel. Eso no, tiene que haber una cosa, poder eso, contagiar el amor, el gusto, la pasión, o que de casualidad te encuentres con un texto. Yo creo que como nos pasó a todos nosotros, ¿no? Te encuentras con un texto y de pronto sientes que ese texto te habla a ti, que el autor sin conocerte te conocía. La gente ya de generaciones mayores pues conocen el trabajo de Saramago, quizás lo han leído, tienen su opinión formada, pero yo creo que es un gran autor para abrir las puertas de una parte del mundo literario para la gente más joven, sin ninguna duda. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.